Perfecto. Muy bien. Entonces, el tema que nos compete trabajar a continuación es el tema de torsión. El tema de torsión es un tema, como todos estos temas de acá, muy fácil de entender. Entonces, voy a permitirme presentar el libro del profesor Gibele, quien le doy los créditos de esto, para que ustedes puedan tener y podamos entender muy bien esto. Es importante, muchachos, pues yo hago el resumen y trato de dar a entender el concepto, pero es importante que ustedes saquen un tiempo y lean la parte de la teoría de la cual yo estoy tomando. Parte de esta teoría yo la voy a pasar a mi libro de estructuras metálicas que voy a seguir trabajando. Entonces, pues es bueno, muchachos, de que lo trabajen y que lo revisen. ¿Qué es la torsión? La torsión, de una manera muy explícita y puntual, es sencillamente la rotación de una sección de un elemento sobre su mismo eje, como se puede dar, como podemos ver aquí, muchachos. Esto es la torsión, ¿sí? Si nos damos cuenta, el elemento, generalmente agarrado de uno de los extremos, por ejemplo, puede ser de este extremo, ¿sí? Empieza a girar sobre el mismo, ¿listo? Algo así como cuando nosotros estamos en una pista de baile y moviendo la cintura de un lado para otro. Eso es torsión. Simplemente es hacer el giro de nuestro cuerpo o del eje, ¿sí? O de la sección, perdón, alrededor del eje. Esto es torsión. Lógicamente, muchachos, que si hay torsión, lo que se va a presentar, ¿sí? Lo que se está presentando es unos desplazamientos de los planos. Miren que el elemento inicialmente está en esta posición, y cuando se lo somete a un par torsor, ¿sí? A un par. Bueno, se habla muchas veces, ustedes en su curso, excelente curso de estática que tomaron el semestre pasado, hablaron de la composición de fuerzas en pares y que podíamos reemplazar una fuerza por un par y una fuerza equivalente, y bueno, los profesores les explicaron acertadamente esto. La torsión la genera un par, eso es lo primero que tenemos que saber, es importante. Generalmente la torsión la genera un par. Miren, por ejemplo, un ejemplo clásico mecánico es cuando ustedes han ayudado o han hecho el retiro de una llanta de un vehículo. Cogen la cruceta, cogen la palanca que tiene esto, y una la cogen para arriba y la otra la empujan hacia abajo, generando un par. Eso es realmente un par. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tornillo, la tuerca en este caso, empieza a girar. Como la tuerca no tiene restricciones, pues ella gira, ¿sí? Ella gira normalmente. Si ella tuviese restricciones, ¿qué pasaría? ¿Sí? Lo que está sucediendo acá. Si la tuerca, por ejemplo, de ese carro estuviera agarrada o estuviera soldada, digámoslo así, esta parte de acá se va a estar quieta, pero el borde de la tuerca se va a rotar, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que nosotros siempre tenemos que tener la acción. Vamos a darnos cuenta, muchachos, que, perdón la expresión, la fórmula de torsión es exactamente igual a la de fuerza axial, ¿sí? Puedo decirles algo muy rápido, es que, y de la manera respetuosa les digo, si ustedes entendieron fuerza axial, que lo entendieron, esto de aquí para adelante es muy fácil. Miren, ¿qué es lo que pasa? Este elemento, ¿sí? Este elemento que inicialmente estaba acá, debido a lo que usted está haciendo girar la cruceta, hace que el filo, o sea, el borde exterior del elemento, rote. Y acá no rote. Es interesante, muchachos, pensar por qué no se salen las ruedas de un carro. Lógicamente por los pernos. Pero yo les digo, ¿qué les impide? Y es importante nosotros pensar cuando vamos en los vehículos, ¿qué les impide que esas tuercas se salgan y que los carros y que las ruedas del carro no salgan y, lógicamente, nunca uno se accidente? Es importante pensar esas cosas. En ingeniería civil es muy común encontrar este elemento por ejemplo, primero, cuando hay un sismo, muchachos, cuando hay un sismo, generalmente un edificio, o ustedes lo sienten así, cuando han tenido la oportunidad de sentir, que se va para arriba, para un lado, para otro, pero en realidad, muchachos,
en realidad, debido a la distribución de columnas, el sismo puede generar efectos como estos, miren, así, que el edificio empieza a bamboletearse, no hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, sino que el edificio empieza a hacer esto. Entonces, ¿qué sucede? Que las columnas empiezan a hacer esto. Además de hacer esto, empiezan a hacer esto. ¿Sí? Un par torsor en ingeniería civil también se encuentra en los voladizos de sus edificios. En los voladizos se está generando una fuerza que está haciendo que la viga de acá gire sobre su mismo eje. En el curso de diseño, que muy pronto ustedes tendrán la oportunidad de tomar, les hablarán sobre cuáles son las condiciones mínimas que requiere un elemento estructural de concreto reforzado para soportar torsión. Los efectos de torsión, ¿sí? Los efectos de torsión son efectos de tipo distorsional, o sea, hay distorsiones. Entonces, si hay distorsiones es porque los efectos de torsión lo que me está generando son momentos de corte, cortante. Entonces tengan en cuenta, muchachos, que esta sección se gira hacia este lado, ¿sí? O sea, ella llega y pasa hacia este lado. Voy a dar esta clase con este texto porque pues los dibujos del texto son mucho más bonitos que, con todo respeto los digo de todos ustedes, hacer mamarrachos feos yo en mi tableta. Entonces, por favor me pueden interrumpiendo cuando ustedes vean conveniente. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Generalmente lo que está sucediendo es esto, ¿sí? Que el elemento tiene inicialmente estas condiciones que está, perdón la expresión, derechito, y debido a este elemento, que es un par torsor, ¿sí? Un par que se aplica sobre el eje del elemento, como la cruceta, ¿sí? Se genera un desplazamiento, ¿sí? De los elementos, un desplazamiento, y se genera este ángulo, que es en realidad una distorsión. Bien, veamos, digamos, a nivel mecánico, qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos este elemento, puede ser una longitud L. Tengan en cuenta que les estoy diciendo que vamos a llegar a una expresión muy parecida a la de fuerza axial. Por eso este elemento tiene que tener una geometría definida. Miren, los efectos de torsión, nosotros en todos los cursos, tanto en la Universidad Javeriana como en cualquier universidad del país o de Latinoamérica o del mundo, me atrevería yo a decir, a nivel del pregrado, bachelor o básico, que le llaman en otras partes, siempre se estudia con un elemento circular. Los efectos de torsión en elementos complejos, como son elementos de cáscara delgada, elementos con geometrías diferentes como cuadrados, triángulos, son complicados. La matemática es complicada, entonces no se estudia a nivel de pregrado, eso se estudia a nivel de posgrado. ¿Listo? El texto nos hablará unas cosas básicas que yo se las mencionaré, pero eso es un problema interesantísimo para el que en el futuro quiera hacer una tesis de maestría o quiera hacer una tesis de finalización de carrera, estudiar efectos de torsión en geometrías diferentes a la circular. Bueno, después de hacer ese comentario, lo que les quiero mostrar es que vamos a tener un elemento cualquiera que sea, de longitud L, circular, lo vamos a hacer así para entenderlo, pero todos los conceptos es lo mismo, si es cuadrado, rectangular, sino que la matemática difiere un poco, circular, y le aplicamos un par torsor. Recordemos que nosotros en el concepto que manejábamos anterior, nosotros generalmente teníamos esa fuerza. Cuando venimos de fuerzas axiales, tenemos la fuerza que le estamos aplicando, la longitud, el módulo de elasticidad, sí, el área de la sección. Y calculábamos en ese caso la deformación axial. Aquí vamos a ver que es algo muy similar, en realidad es lo mismo, pero no vamos a calcular deformaciones axiales, sino distorsiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tomemos un pedacito sobre cualquier elemento, ¿sí? A lo largo de la sección, o sea, la sección es circular, vamos a tomar un elementico metido aquí en este pedazo, aquí, a una distancia ρ,
Recuerden que es una distancia ρ. En este círculo que tiene un radio C. Ojo con esto, que esta letra siempre se la van a encontrar. Esto tiene no un radio R, no le llaman radio R, sino radio C. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a una distancia, cualquier distancia. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí, por la mitad, radial. ¿Sí? Por aquí. Este segmentico que está acá, que ustedes lo están viendo aquí, que el profesor... Un momento, por favor, muchachos. Que el profesor lo amplía aquí, ¿sí? Lo ha ampliado aquí. Lógicamente, este viene siendo el eje axial, ¿sí? Y miren lo que está pasando. Yo aquí quiero que tengan en cuenta algo muy importante, ¿sí? Aquí se puede ver un poco, bueno, vamos a verlo acá. Acá se puede ver mejor. Y miren lo que está pasando aquí, muchachos. Aquí es que quiero que observen algo con mucha atención. Miren lo que está pasando con este elemento. Este elemento, esta era la sección inicial que tenía y la sección final viene a un verde más claro. Creo que es explícito eso. Pues bien, ¿qué pasa, muchachos? Que este ángulo, miren, este ángulo que está formando aquí, que lo estoy señalando, ¿sí? Aquí, es el ángulo, ¿sí? O bueno, discúlpenme, el arco, que a la vez viene siendo el ángulo también, el arco, este arco, es el mismo que forma este pedazo que estoy señalando acá, junto con este pedazo. O sea, es un arco en común, tanto para el segmento transversal, llamémoslo así, la sección circular, como el segmento longitudinal. Por favor, eso sí tiene que quedar muy claro. Miren. El segmento longitudinal forma el mismo arco que el segmento transversal. Ese, digamos, es como el secreto de esta explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que este arco BD, ¿sí? BD, no es otra cosa que, este es un pequeño angulito del tafí, que es el que nosotros estábamos mostrando, lo que es la variación, o sea, es como decir la distorsión que vamos a tener, ¿sí? La distorsión. Esa distorsión multiplicada por el radio, porque recuerden que el arco es igual al radio por el ángulo, dado en radianes, ¿sí? Y eso es lo que están haciendo aquí, el radio por el arco, ¿sí? No es otra cosa que lo mismo, el radio, en este caso la distorsión, que es lo que estamos sufriendo. Recuerden que si es distorsión, entonces el esfuerzo cortante, la torsión se genera es por esfuerzos cortantes. Eso es lo importante que ustedes siempre tienen que tener claro, debido a que se generan los efectos. Los efectos axiales se generan por esfuerzos axiales. La torsión, ¿por qué se genera? Por esfuerzos cortantes. Entonces, como hay una distorsión, pues este ángulo, ¿sí? Por el radio, que en este caso, ¿quién es? Es esta longitud de X que está tomando aquí, porque estamos tomando un pequeño segmento de X, ¿sí? Este PDC. R por el ángulo, o sea, el ángulo es la distorsión por la longitud, es este mismo arco que estoy tomando acá, es este mismo arco, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, muchachos, que que de aquí, despejando la distorsión, me queda que la distorsión que voy a tener, ¿sí? Que la distorsión, o sea, lo que se me va a deformar, no es otra cosa que el radio, ¿sí? El radio que tengo al punto que estoy analizando, por la variación de este ángulo, con respecto a X. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que la distorsión es función de la posición en la cual estoy, tanto longitudinal como transversal. Eso es lo que nos está diciendo acá. Pues nada, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta de esto, ¿sí? Nos damos cuenta en este punto, ¿sí? En un punto cualquiera acá, que si hacemos la distorsión aquí, o hacemos la distorsión a este punto que le vamos a llamar ρ máximo, o sea, el radio, esos dos elementos están en proporción, o sea, estamos diciendo que que gamma sobre ρ es proporcional
a C, que es el radio, sobre ρ máximo, o sea, lo que se distorsiona. Ρ máximo, ¿quién es? Ρ máximo es esto, esto es ρ máximo, ¿sí? O sea que estamos diciendo que hay una proporción directa, ¿sí? En esta distorsión, aquí, una proporción directa, de este pedazo a esto, eso es lo único que estamos diciendo. Entonces estamos diciendo que si tuviésemos la distorsión mayor, o sea, como usted desde arriba ve cuánto se le distorsiona esto de acá a acá, ¿sí? Eso lo puede evaluar porque lo puede medir, ¿sí? Entonces, lo que se le distorsiona a lo largo de la sección, o sea, a lo largo del eje X, no es otra cosa que la distancia la que tiene sobre C. ¿Quién es C? C es el radio. C es el radio. Bueno, por ahora son conceptos y no se afanen que parece esto que se confundiera, pero en realidad esta demostración o esta pequeña explicación que les estoy dando va enfocada principalmente, muchachos, al hecho de que nosotros tenemos que revisar, ¿sí? Lo que se conoce como la famosa fórmula de torsión. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta muy claro esto, ¿sí? Y aquí vamos a la famosa fórmula de torsión y eso es todo. Muy bien. Miren, lo que pasa es que nosotros hemos llegado o estamos entendiendo, aquí está de una forma más explícita lo que estamos haciendo, que esta distorsión máxima, ¿sí? En función de, que esta distorsión, cualquiera que sea, en función de la distorsión máxima que tenemos acá, ¿sí? La podemos evaluar en función del radio que tiene la sección y el punto al cual me están diciendo. Generalmente, pero eso es a nivel de ingeniería, generalmente a mí lo que me piden es cuánto se me... Hay gente que tiene el mal concepto de decir, ¿cuánto se me dobla por torsión? No, ¿cuánto se me distorsiona por torsión? Pero es que usted puede ver cuánto se le distorsiona por torsión a lo largo de todo el eje, ¿sí? Mire que la distorsión en el eje del elemento es 0, pero que la distorsión en el radio, o sea, en los extremos del elemento es máximo. Eso es lo que usted tiene digamos, tiene que quedarle claro. Que los efectos de distorsión, o sea, lo que se le mueve este plano, es una proporción directa. ¿Entre qué? Entre la distorsión máxima y el punto en el cual usted quiere analizar la distorsión. Entonces, mire, cuando usted gira un elemento, lo que más se le desplaza es el borde, pero el centro le queda quieto, ¿sí? Entonces es como si tuviera esto así y el elemento le gira así, o bueno, le gira así, lo que más se le distorsiona es lo de acá, pero el centro le queda, digámoslo así, quieto, inmaculado, no se mueve, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que los efectos de torsión generan sus máximos efectos en los bordes de los elementos estructurales o mecánicos, si quieren llamarlo estructurales o mecánicos, ¿listo? Que la máxima distorsión es en los bordes. Y pues hemos encontrado que esta es la relación que nosotros vamos a tener para encontrar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos de la ley de Hooke, de la distorsión, ¿sí? Que la ley de Hooke estaba dada por el módulo de rigidez por la distorsión. Eso hablamos nosotros, pues, de forma detallada en secciones y en clases anteriores, ¿sí? Entonces habíamos dicho que este es el esfuerzo cortante. Este es el esfuerzo cortante. ¿Y por qué debe ser un esfuerzo cortante? Lógicamente debe ser un esfuerzo cortante porque es una distorsión, ¿sí? Entonces el esfuerzo cortante era igual al módulo de rigidez por la distorsión. Nosotros habíamos analizado de esto. Pues nada, muchachos, si hacemos esto aquí así, aquí, ¿sí? Multiplicamos tanto aquí como acá por G. Miren, voy a multiplicar aquí por G y acá por G. ¿Qué me queda? G por gamma es tau, que es lo que se me transforma aquí. O sea, es el esfuerzo cortante.
Y gamma máximo por G, que recuerden G es una propiedad intrínseca. Entonces, los efectos de torsión también van a tener una condición de trabajo bajo una condición lineal, plástica, de endurecimiento y de falla, como muchos de ustedes muy acertadamente me escribieron en la previa. Sino que ahora no vamos a trabajar con esfuerzos de origen axial, sino de origen cortante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si multiplico aquí, G es una constante, es como el módulo de elasticidad, no puedo colocar acá G máximo, sino G, pero G por gamma máximo, pues me da tau máximo. O sea, ¿qué me está diciendo esto, mis respetados ingenieros? Me está diciendo que el esfuerzo cortante en cualquier punto que yo tenga, de la sección, no es otra cosa que el tau máximo, o sea, el esfuerzo cortante máximo que tengo acá, sobre la relación ρ sobre C. Bueno, parece que esto sigue siendo confuso, pero no, esto es muy fácil. Esto es lo que está. Disculpen, muchachos, no sé qué le está pasando a mi computador, creo que desaparecen las imágenes. Miren, esto es lo que está pasando, que los esfuerzos cortantes van a ser máximos a medida, ¿sí? O bueno, van a ser mayores, discúlpenme, van a ser mayores a medida de que se alejan del eje. ¿Listo? A medida que se alejan del eje, van a ser mayores, siendo cero, lógicamente siendo cero en el eje. Entonces, ellos crecen de manera lineal. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, en un elemento como estos, el esfuerzo cortante aquí es cero y el esfuerzo cortante máximo es en el borde. Entonces, esa es la pregunta típica del próximo examen. ¿Cómo son los esfuerzos cortantes en una sección transversal? Pues, profesor, vea, es cero en este punto y los esfuerzos cortantes van creciendo de manera lineal hasta obtenerse un valor máximo en una sección circular. En un tubo, en un cardán, por ejemplo, de los carros en los que nosotros nos transportamos a diario, ¿sí? El elemento ese que gira debajo del carro, que lo conocemos cardano, para los que no están relacionados, el que gira es un elemento, parece sólido, que gira debajo del carro, el cardán. Ese está sometida a efectos de torsión, ¿sí? Obteniéndose sus máximos esfuerzos de torsión en este punto, ¿sí? Y cero en el eje. Bueno. Si nosotros llegamos a esta condición, ¿nosotros qué podemos decir? Miren, ¿sí? Y aquí es donde ya llegamos. O sea, nosotros tenemos que tener claro esto. Llegamos a esta condición. Lógicamente, tenemos que la definición de esfuerzo, nos dice que esfuerzo es fuerza sobre área. Es fuerza sobre área. Perdón, el esfuerzo cortante de la definición que traemos, el esfuerzo cortante es fuerza sobre área. Si de aquí despejo la fuerza, ¿por qué esto de diferencial? Estoy tomando esto de diferencial porque estoy analizando pedacito por pedacito, ¿sí? Si yo tomo esta definición, ¿sí? Yo voy a tomar, ¿sí? Yo voy a tomar que esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza que es gamma por dA. ¿Por qué este gamma no cambia? Porque es el esfuerzo cortante a una posición dada. O sea, significa que el gamma a lo largo de todo un punto, de toda una sección, es la misma. Por eso es que no coloco aquí el de gamma, sino el de A, porque estoy cambiando es el área, ¿sí? Pero el esfuerzo cortante a esa distancia, cualquiera, es el mismo. Entonces, si tenemos esa condición, ¿sí? Tenemos que este esfuerzo, ¿sí? Este esfuerzo multiplicado por esta área me da la fuerza. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y eso recuerdan ustedes de su curso de estática. ¿Qué necesitan para tener un par torsor? Para generar un par torsor, yo lo que necesitaba es una fuerza y un brazo. En este caso, ¿cuál va a ser el brazo que me va a generar este par torsor? Pues lógicamente es el radio al cual yo voy a analizar. O sea, esto es fuerza por brazo, me da
el momento. Pero el momento, recuerden que es un par torsor. Un momento es un par torsor. Bueno, en unas condiciones específicas. Aclaro, porque si no de pronto los profesores de estática se disgustan viendo este video. Un momento en realidad es un par torsor, ¿sí? En el cual las dos fuerzas no coinciden sus líneas de acción y están separadas una distancia L. Entonces, L por fuerza es par. Eso es lo que estoy haciendo. Esto es L, que es una longitud. Recuerden que es un radio cualquiera. Esto es la fuerza. Esto es un par. Pues como esto es un diferencial, yo puedo evaluar ese diferencial, ¿sí? Este es el par. Entonces, integro en este lado, integro en este lado. Lógicamente, ¿sí? El tau, o sea, el esfuerzo cortante, habíamos dicho que lo puedo expresar como ρ sobre C. ¿Quién es C? Recuerden, muchachos, que C es el radio del elemento que estoy analizando, es el radio, ¿sí? Ρ es el esfuerzo cortante a la distancia que yo quiera analizar, cualquiera que ella sea, por un T máximo. Lo que hacen es reemplazar este T por este ρ C sobre T máximo. Recuerden que el T máximo es el máximo esfuerzo cortante que tenemos en la sección, o sea, ese es un valor constante. C es el radio, es un valor constante. Entonces, ¿qué me queda? Que esto lo puedo extraer de la integral, esto puede salir de la integral, ρ por ρ me queda ρ al cuadrado por dA, y el esfuerzo, el momento cortante, perdón, disculpen, el par torsor, discúlpenme, ofrezco disculpas, el par torsor es igual a T máximo sobre C por la integral de ρ al cuadrado sobre A. Entonces, aquí hago esta observación de la manera más respetuosa. No sé si ustedes en el curso de estática ven las propiedades geométricas que se conocen como momento polar de inercia. Ese es el momento polar de inercia. ¿Listo? Esto es lo que se conoce en ingeniería como J. Perdón, como J, y ya les voy a decir cuánto vale. Es J, es el momento polar de inercia. Entonces, usted puede encontrar en realidad, si usted tiene el par, porque usted, imaginémonos la cruceta, usted sabe cuánta fuerza le está metiendo y cuál es la altura de la cruceta, tiene el par torsor, tiene el radio, ¿sí? Y tiene J de ese elemento circular al cual usted puede evaluar cuál es el momento cortante máximo que tiene su elemento, ¿sí? Entonces, como esto es una relación directa, como esto es una relación directa con esto, ¿sí? Con esto, yo puedo evaluar cualquier momento torsor, perdón, y por lo tanto, si cualquier momento torsor, y por lo tanto, cualquier esfuerzo cortante debido a par torsor con esta fórmula. El par torsor que tengo, el momento polar, estas son dos condiciones que nos dan. El par torsor y el momento polar son dos condiciones que nos dan, ¿sí? Rho es la distancia a la cual yo quiero evaluar el esfuerzo cortante. Y esto, mis queridos y respetados ingenieros, es lo que se conoce como la fórmula de torsión. Es muy fácil. Es simplemente usted tiene que tener el par torsor, tiene que tener el radio al cual está analizando, ¿sí? Lógicamente el radio al cual está analizando, y tiene que tener el momento polar. Termino esta sección, esta es la fórmula, recuerden ya la fórmula. Termino esta sección explicando un poco del momento polar. El momento polar le llaman acá en este texto flecha sólida, y esos son los ejercicios que nos vamos a enfocar, aunque de pronto yo haré de otro tipo de cosas, pero ya les dije, ustedes hacen los fáciles, yo hago los difíciles. Pero aquí es donde está el complique, mis respetados ingenieros, de la torsión de elementos no circulares. Estamos diciendo que J está definido por esta integral, ρ al cuadrado por dA, ¿sí? ρ al cuadrado por dA. Lógicamente, el dA en un elemento circular es muy fácil de calcular, pues es 2pi ρ por d ρ.
Si extraigo el 2pi de acá, hago esta integral y como el ρ está cambiando desde 0 hasta c, integro de 0 a c, hago esta integral, me queda que el momento torsor, que el momento de inercia polar, discúlpenme, que el momento de inercia polar para una sección circular no es otra cosa que pi medios por c a la cuarta. Miren las unidades, ¿sí? Miren las unidades. Las unidades de este elemento son longitud a la 4, centímetros a la cuarta, metros a la cuarta potencia, milímetros a la cuarta potencia, ¿sí? Y si nosotros tenemos una flecha, ¿sí? Una flecha tubular o un tubo tubular, ¿a qué me refiero un tubo tubular? Permítanme un segundo y aquí voy a explicar algo más. Un elemento tubular es un elemento pues que tiene una pared, que tiene un radio final y un radio inicial, y esto es hueco, que es generalmente como se tienen en los tubos, ¿sí? Y es importante tener claro este concepto, muchachos, porque este momento polar de inercia ustedes lo van a necesitar en el curso de estructuras metálicas, ¿sí? Que estoy dirigiendo este semestre. Entonces, ¿qué sucede? Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que en ese caso, el momento polar para una sección hueca es pi medios por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta potencia, ¿sí? Entonces, pues nada, si ustedes tienen la sección que generalmente para nuestro curso va a ser circular, pueden evaluar el momento polar, pueden encontrar a cualquier punto la distancia y lógicamente les están dando este momento torsor porque el momento torsor es el momento que ustedes tienen que tener para resolver los ejercicios, si no, no lo pueden resolver. Es el momento, es la acción, ¿sí? Es la acción. Entonces aprendan algo aquí, muchachos, desde ahora. Esta acción, o sea, esta fuerza externa, que no es una fuerza, sino un par torsor, ¿sí? Me genera un efecto interno que es un Ta máximo, ¿sí? Que es un esfuerzo máximo. Un esfuerzo de tipo cortante, ¿listo? De tipo cortante. Entonces, esfuerzo torsor, ¿sí? El par torsor me genera un esfuerzo cortante. Esta es la famosa fórmula. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Miren, muchachos, cuando se presentan este tipo de elementos, ¿sí? Y se generan este tipo de condiciones, los elementos de torsión generalmente me generan este tipo de fallas que son fallas de tipo longitudinal. Eso es una cosa que tal vez no le, bueno, sí lo mencionamos un poco, pero cuando nosotros tenemos elementos de tipo axial, las fallas son transversales, o sea, la flecha viene así y de repente, ¡pum!, se parte, pero transversal al eje, ¿sí? O sea, ella llega y se rompe, se arranca, como miramos en algunos videos que tuvimos la oportunidad de revisar. En este caso, cuando un elemento, por ejemplo, este es el caso típico de la madera, está generado a torsión y falla, o sea, se sale del rango elástico, plástico y llega al estado de endurecimiento y se fractura. Cuando él se fractura, miren cómo son las fallas. La falla es a lo largo del eje. Y es importante, mis queridos ingenieros, que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Y aprendan a identificar los tipos de fallas, porque lógicamente cuando usted se encuentra a nivel de ingeniería en el futuro, frente a una eventualidad, usted se va a convertir en ingeniero forense, que no hay aquí en Colombia. Entonces llega un ingeniero forense y le dicen, ingeniero, lo que quiero es que venga y revise. Y eso es lo único que uno puede hacer, muchachos. Uno cuando llega a una eventualidad, yo que he sido perito de muchas cosas en ingeniería, a uno llega y le muestran. Y le dicen, bueno, ingeniero, ¿usted qué opina? Entonces la única herramienta que uno tiene para empezar a evaluar y empezar a dar un diagnóstico y empezar a buscar, como diríamos nosotros los estudiantes, la fórmula para explicar eso, es ver el tipo de falla que tiene el material. Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos que los elementos se han arrancado y que la falla es transversal, uno puede empezar a intuir que pudo haber sido una falla por un elemento axial
que fracturó el elemento. Pero si uno encuentra este tipo de falla en algún elemento estructural o mecánico, uno puede empezar a intuir y decirle, ojo, ahí posiblemente hay una falla por torsión. Miren la falla por torsión que nos presenta el profesor en su libro. Miren, esta es una falla típica por torsión que nos está mostrando este profesor en su libro. Entonces, para concluir y cerrar, la torsión no es otra cosa, ¿sí?, que los efectos de esfuerzos de tipo cortante. Aquí podemos ver, ¿sí? ¿Sí? Cuando tenemos torsión, tenemos esfuerzos de tipo cortante, no axial, ni de compresión, ni de tensión, sino cortante. Que la expresión que nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, llamada fórmula de torsión, depende del par torsor, del punto al cual yo quiero analizar el esfuerzo cortante y de una propiedad geométrica que a partir de ahora, ¿sí?, nosotros la vamos a llamar momento polar de inercia. Que para una flecha circular, el momento torsor va a estar evaluado de esta forma, ¿sí? Y que para una flecha circular sólida, y que para una flecha con tubular, o sea, hueca, va a estar dada como el radio exterior, como el radio interior. Exterior menos el radio interior. Porque como yo les decía, muchachos, permítanme, y ya termino esta charla, nosotros tenemos, en el libro está, pero no las veo acá. Permítanme un segundo, por favor, antes de que se me desconecten. Pues no las encontré. No voy a entorpecer la clase. Entonces, lo que pasa, muchachos, es que hay elementos, ¿sí? Y ya nos daba el profesor Gibeler, pero en este texto no los veo. Nos daba flechas, si se dan cuenta, estoy ya prácticamente casi en el final del capítulo. A ver si está aquí. Bueno, aquí nos muestra esto. Por ejemplo, en esta, ¿sí? Aquí tienen que estar. Por aquí tienen que estar entonces. Permítanme un segundo, muchachos. Digamos, cuando nosotros tenemos este tipo de elementos, que son elementos, por ejemplo, como columnas o vigas, miren los efectos torsionales, se ven bastante complicados. Miren, ya no es tan fácil decir que el cortante máximo es proporcional en distancia. No, eso ya es bastante, pues bastante no, pero sí es un poquito complicado, y con unos buenos meses de estudio de algo de matemáticas, pues todos ustedes son capaces de entender esto. Al objeto del curso se sale, pero vuelvo y les digo, si alguien en el futuro quiere hacer una tesis de pregrado o una tesis de maestría estudiando esto, pues sería muy importante. Entonces, esto es lo que puede suceder en un elemento, por ejemplo, como estas, ¿sí? Miren lo que está pasando con los elementos. Estos elementos se llaman elementos prismáticos, ¿sí? O elementos no circulares. Y eso es lo que sucede. Aquí están. Miren, esto es lo que les quería mostrar. Este profesor nos muestra cuáles son los esfuerzos cortantes máximos en diferentes secciones. Lo miraremos más adelante, pero quería mostrarles que la fórmula, como nos gusta a nosotros los estudiantes, la fórmula no es la misma, ¿sí? Y que para el objeto del curso, nosotros vamos a tener que considerar nuestra famosa fórmula de torsión, ¿sí? Nuestra famosa fórmula de torsión que ya nos están dando, que es esta, ¿sí? Con esta vamos a aprender a evaluar cuáles son los esfuerzos cortantes en flechas circulares dependiendo las condiciones. Por favor, los invito a que hagamos una revisión de esta clase que quedará en el canal y, si es posible, lean esta primera parte hasta aquí, hasta este elemento. Es importante, muchachos, que todas las clases las vamos combinando con la lectura. Bueno, muchachos, me retiro. No vamos a tener más sección. Mañana, en la sección de mañana, empezaremos a trabajar ejercicios de torsión. ¿Hay alguna pregunta, por favor? No, profesor. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Entonces nos vemos mañana en nuestra sesión de ejercicios para que hagamos ejercicios de torsión y empecemos a hacer esto. Este tema es relativamente corto. Con ayuda de Dios, yo creo que la próxima semana lo terminamos. O sea, los temas de aquí para adelante, por mucho llevan 2 semanas, pero por mucho.
sino que tenemos que ir haciendo ejercicios, tenemos que ir practicando y tenemos que ir revisando. Yo les envié las notas de los laboratorios, como se dieron cuenta, es de muchos temas, entonces veo prudente mejor que los hagamos hasta el final, ¿sí? Una sola sesión o unas 2 sesiones en la cual, después de que entendamos bien los conceptos como los están entendiendo, pues podamos sacarle más jugo a esos laboratorios. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Igual, profe, muchísimas gracias.